Buenos días a todas y todos. Eguerdión ya. Bueno, comparecemos, como ven, los vicepresidentes del Gobierno de Navarra y yo como consejera de Salud para compartir lo planteado y decidido hoy en el máximo órgano de seguimiento de la pandemia del Gobierno, que se reúne semanalmente y que hoy se ha convocado para analizar un momento delicado y bastante crítico en cuanto a la situación epidemiológica, como ya son conscientes, a la luz de la evolución de los datos de los últimos días y de la información que les hemos ido haciendo llegar y transmitiendo. Tanto los vicepresidentes Remídez y Ayerdi, que responderán luego a preguntas, lo mismo que yo, sobre las decisiones tomadas y planteadas, que ya se las voy a ir adelantando. Aprobar una orden foral por procedimiento de urgencia que dejaría en suspenso durante al menos 15 días algunas cuestiones flexibilizadas en la reciente orden foral de la semana pasada en relación con el ocio nocturno y con determinado tipo de hostelería. Todas ellas deberán cerrar a las 13 horas, a la 1 de la madrugada, como el resto de locales. Como saben, las discotecas tenían horario de cierre a las 4 de la mañana y los bares especiales a las 2 horas de la madrugada. Ya se ha comunicado al sector este cambio. Ambas medidas, dentro de un contexto de monitorización de la pandemia, se toman ante el fenómeno que estamos detectando en los últimos días de incremento de incidencia por población joven, sobre todo población entre 17 y 25 años, 15-29 años, con interacción en espacios cerrados, algo que también está ocurriendo en todo el Estado, con la doble peculiaridad más geográfica y coyuntural en el calendario, como es la vuelta de los estudiantes que han estado en Salou, con un alto índice de contagiosidad y de positividad, por un lado, y también por la inminencia de las fechas en las que estamos, sobre todo en Pamplona, ante la semana de lo que antes eran las fiestas de San Fermín. La orden foral se remitirá hoy a la sala y entraría en vigor mañana, el 6 de julio, con aplicación a partir de las 00:00 del día 7, o sea, entraría en vigor a la medianoche, día 7 de julio, a las 00:00, y con aplicación en toda Navarra. Una vez dicho esto, me voy a centrar en un análisis de la situación y del contexto sanitario que la sustentan. Y esto creo que lo voy a plantear como en 3 ejercicios. El primero se trata de dimensionar y de explicar el fenómeno que estamos viviendo en Navarra, así como en otras autonomías, de un importante repunte de la incidencia de los casos nuevos contagiados de la mano de personas jóvenes y de sus actividades de ocio. Es importante saber de qué estamos hablando en su justa medida y observar sus causas y posibles efectos. El segundo análisis es más operativo y de contingencia y se centra en comentar qué es lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo a corto plazo y de manera urgente y prioritaria para tratar de atajar esto tan importante. Esto es lo urgente y lo reseñable desde un punto de vista sanitario y epidemiológico. Y finalmente, el tercer abordaje tiene que ver con la amplia perspectiva y con la profundidad del análisis para tratar de calibrar si estamos ante una explosión de contagios puntual y contable o si se trata de un punto de inflexión, un nuevo giro en la evolución de esta pandemia. Y en este tercer nivel es donde hay que encuadrar, ya con un cierto poso y serenidad, un estudio de lo que es el marco normativo y conceptual del proceso de flexibilización abierto, que tiene muchos ángulos, fases e ingredientes. Como decía, en primer lugar, hay que abordar de qué estamos hablando, dibujar qué es lo que tenemos delante. Con el trepidante ritmo de acción-reacción de datos y de medidas no es fácil, y más con los efectos distorsionantes a nivel estadístico de los decalajes temporales y de otros conceptos como brotes, contactos, pruebas, cuarentenas, aunque la información es dinámica y hoy mismo puede cambiar tras un fin de semana que ha sido bastante frenético y en el que sí creo que puedo darles una serie de cifras más allá de esta cadencia diaria para realmente dimensionar lo que está sucediendo.
Y básicamente es un repunte muy importante, como decía, de la incidencia, del número de casos detectados, que ha pasado de una cincuentena y de una positividad por debajo del 3% que teníamos hace unos pocos días, a una escalada realmente de una manera bastante explosiva en cuanto a número de casos, que empezó el viernes saltando de los 113 a los 152 del sábado, subió a 355 el domingo y se han alcanzado los 507 casos de hoy. La progresión, desde luego, es muy significativa y lleva pareja también una subida en positividad. Ronda en este momento el 28%, y otros indicadores como ratios e índice reproductivo que nos indican, por un lado, es la tendencia creciente y, por otro lado, la contagiosidad. Más allá de los números resultantes, hay que hilar más fino, ver las causas y ponerle rostro a los datos. Detrás de esta subida de casos está el incremento de contagios entre gente joven, fruto de una mayor movilidad y de una interrelación social, hasta el punto de representar por momentos 9 de cada 10 de estos nuevos contagios. Y esto es muy relevante y muy a tener en cuenta. Y finalmente, y bajando un peldaño en el análisis, dentro de este boom de contagios entre gente de 15 a 29 años, está todo un bloque concreto subdividido en varios focos y grupos que tienen que ver con viajes de ocio y fiesta a varias zonas, pero sobre todo a Salou. Esto nos llevó a realizar desde el viernes cribados específicos entre los jóvenes que volvían de este destino, una medida que a nivel estadístico nos aporta otro dato importante para valorar la dimensión que está teniendo este fenómeno. Aunque es un proceso abierto, sí que podemos hacer un primer balance cuantitativo de situación desde dos puntos de vista: los cribados, las muestras y resultado, y el seguimiento epidemiológico y, por otro lado, de rastreo de otros casos asociados a eventos de jóvenes y especialmente ligados, como he comentado, a Salou. Por adelantar unas grandes cifras provisionales y siempre sujetas a esta actualización y a una visión más global, puesto que es un proceso en marcha. Ayer a la noche realizamos cribados, hoy también se están realizando, y a tener también como una visión global de este proceso en marcha, podemos decir que en torno a los focos, a los grupos relacionados con Salou y con gente joven en la última semana, al margen de cómo se hayan detectado o cómo se hayan ligado los contactos, este brote de Salou, en concepto genérico, acumula ya más de 700 casos, sobre todo tras las acciones del fin de semana. Y de ellos, la mayoría de estos casos han sido detectados en los cribados en los que han participado más de 1 millar de chavales y chavalas. Aún quedan muestras, como les comentaba, de ayer por procesar. De 9 a 11 de la noche llegaron 4 autobuses de Salou. Y esto, por otro lado, estos datos que he comentado, sí que quiero reflejar la gran participación de estos jóvenes. Y, por otro, una cuestión importante, que la decisión de los cribados ha sido una decisión rápida y acertada. Y, desde luego, mi agradecimiento a todo el equipo de salud, que de una manera muy eficaz y muy rápida organizó los cribados, saben que tanto en Foren como en la estación de autobuses, a la llegada de estos autobuses, y en coordinación también y apoyo con elementos y fuerzas policiales. El resto de positivos se han detectado por los procedimientos ya habituales de rastreo y de seguimiento, tanto desde atención primaria como desde salud pública, en torno a los contactos, que, por otro lado, también pueden positivizarse conforme pasen los días, por lo cual la cifra no está cerrada, y hacemos desde aquí un llamamiento a respetar todas las medidas de aislamiento, de cuarentenas y de prevención para cortar la cadena de contagios y evitar extender el virus a los seres cercanos vulnerables. En la parte cualitativa de este análisis, y mirando al porqué de esta expansión tan rápida del virus, hay que poner sobre la mesa algo sobre lo que ya veníamos advirtiendo y que se ha acelerado con este factor de movilidad específica y geográfica de estos grupos, y es la cepa india. Probablemente en este contexto estamos en lo que se llama por parte de los epidemiólogos un evento supercontagiador.
un evento supercontagiador en el que está la cepa india. En pocas semanas ha pasado de ser residual a dominante y siendo la responsable de casi ya el 80% de los casos de estos días, unida a un relajamiento de las medidas individuales de protección y de prevención. Hay que decir que tanto esto como el repunte de la incidencia en el público joven no es exclusivamente ni solamente ocurre en Navarra, sino que está extendido en todas las autonomías, incluso países más allá de la finura de cada sistema sanitario para explicarlo y para explicitarlo. Y ante esto sí que quiero contar lo que el Departamento de Salud ha hecho, que ha sido responder con la mayor rapidez y contundencia que sus capacidades lo han permitido. No quiero repetirme porque ya esto lo he contado en la explicación que he dado sobre el carácter de este fenómeno y en las comunicaciones que, por otro lado, hemos venido haciendo, ya que el papel de los medios ha sido fundamental a la hora de trasladar llamamientos a cribados y a medidas concretas de prevención. Pero por repasar un poco las medidas, sí decir que se articularon todos los cribados en Pamplona y Tudela, que aún se mantienen, y desde luego se aceleró y adelantó la vacunación tanto en el grupo de menores de 30 años como a un tramo de mayores de 60 pendiente de la segunda dosis y en los que es muy importante terminar de proteger. Desde aquí reiteramos la importancia de seguir las instrucciones de los equipos sanitarios y de rastreadores, así como de respetar los aislamientos, incluso los preventivos antes de recibir el resultado de la prueba, como los derivados de los resultados. Se trata de atajar y de acotar lo más pronto posible estas cadenas de contagios, pensando, como decía, sobre todo en proteger a los más vulnerables. El proceso de vacunación está notablemente avanzado, con 9 de cada 10 personas mayores de 40 años con al menos una dosis, tras administrar ya 635.392 dosis administradas. No obstante, aún nos queda un trecho para llegar a la inmunidad de grupo, ya que hay 273.652 navarras y navarros protegidos de una población diana de 581.000 mayores de 12 años. Es decir, casi la mitad de la población, el 47%, está protegida con una doble pauta, con pauta completa. Por ello necesitamos el ganar un poco de tiempo, ganar julio, como en su día comentamos respecto a junio, y contener estos contagios que tarde o temprano pues pueden también traducirse en ingresos directos de alguno de estos jóvenes como indirectos de personas de su entorno de más edad, ya que la vacuna tampoco es infalible. Ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. En esta línea está el doble adelantamiento de la población del grupo etario de 18 a 29 años, por un lado, y de la anticipación de la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años que la tienen pendiente y que cerraremos para finales de julio. Y además de cribados y rastreos, también es importante un compromiso colectivo en el cumplimiento de un marco normativo que, como ven, está en constante monitorización y, si hace falta, también actualización. La recomendación y el sentido común, no obstante, es tan importante y eficaz como una ley. Y de ahí, y sobre todo en estos días, un llamamiento urgente a actuar con la máxima prudencia, evitando interiores sin protección, etcétera. Bueno, no me voy a repetir en lo que ya es sabido y comentado. Todos estos a nivel sanitario, porque en el ámbito más institucional, como saben, se ha convocado hoy con urgencia este comité de seguimiento de la pandemia del Departamento de Salud, aunque llevamos todo el fin de semana de gabinete de crisis, evaluando y monitorizando la situación. Y en este mismo foro de vicepresidentes es en el que hemos estado esta mañana, es en el que les estamos transmitiendo ahora la información. Por otro lado, a la tarde se reúne la Comisión de Transición de Navarra y también hemos articulado una serie de contactos formales e informales con otras instituciones, ayuntamientos, grupos parlamentarios, sectores, otras autonomías. Ayer mismo estaba hablando yo con el consejero de Cataluña, la consejera de Aragón y también con el propio Ministerio, en la creencia, una vez más, de trabajar posturas y acciones coordinadas
y con un consenso básico que siempre hemos defendido y nos parece importante. Dejando a un lado la prioridad absoluta de actuar en el corto plazo con todas las herramientas sanitarias, legales y sociales disponibles, también es cierto que procede un análisis más sosegado en términos de evolución de la pandemia para acertar con las decisiones. Y aquí entran en juego muchos factores y, como siempre, la realidad tiene dos caras que a veces interactúan. La alta incidencia entre jóvenes es muy preocupante. Es verdad que lo pasan de forma leve, pero al mismo tiempo que esto no se haya traducido por el momento entre contagios en las personas más vulnerables por edad o por situación personal, esto es esperanzador. Lo mismo que el impacto asistencial a nivel hospitalario sea por el momento mínimo, porque la situación hospitalaria, como ven en los datos que reportamos todos los días, es estable tanto a hospitalización convencional como en UCI. En atención primaria sí que esto conlleva un incremento de trabajo en cuanto al seguimiento de los casos, etcétera. Implicación que, desde luego, agradecemos a todos los profesionales. Pero, bueno, no hay que confiarse con estas dos cuestiones que comentaba del impacto asistencial y de los contagios entre vulnerables, que de momento es así, que desde luego deseamos que siga. Aunque la realidad, como estaba explicitando, del eje incidencia y impacto sanitario es un elemento a analizar y a tener en cuenta en esta nueva fase de la pandemia, que es en la que nos encontramos. La realidad es que es otra fase distinta, pero una fase que vamos a evaluar, a observarla con una mirada más amplia, tanto en lo sectorial, porque también la situación social y económica cuenta. Y en esto, pues la vacunación está siendo fundamental y está demostrando una fuerte eficacia, como nos lo demuestran los datos de contagios y de ingresos, que son muy bajos en los grupos de edad que realmente están protegidos, sobre todo con dosis completa. Aunque al mismo tiempo la predominancia ya clara de la cepa india está causando pues aumentos de incidencias en nuestro país y por medio mundo, y bueno, pues sí que constituye una amenaza real que empaña y que la tenemos en la puerta de casa. De nuevo, yo diría que hay un binomio en juego: vacunación frente a mutación. Y podríamos seguir, pero volviendo al principio, reconociendo que estamos en una situación delicada, creo que es importante dimensionar y analizar el fenómeno que tenemos delante, actuar con rapidez y contundencia para neutralizarlo, como estamos haciendo, y al mismo tiempo tratar de levantar la mirada un poco más allá para seguir ajustando nuestra hoja de ruta y nuestras herramientas en este pulso que llevamos ya más de año y medio con este virus, que siempre nos da una vuelta de tuerca como sanitarios y como sociedad en cada momento en el que pensamos que ya lo estamos dominando. Y sobre todo, aquí y ahora, actuar con decisión y con responsabilidad, porque no podemos reproducir eventos supercontagiadores como los que se han vivido en Salou si queremos tener el verano que todas y todas deseamos. El cóctel de interiores, más interacción, más falta de medidas de prevención, más cepa india, es muy peligroso y está en la mano de todas y todas evitar al máximo riesgos. Y vamos a seguir en ello. Muchas gracias, eskerrik asko. Antes de dar paso a las preguntas, si les parece puntualizar alguna cuestión relativo a la orden foral. La orden foral que se aprobaría ahora tendría una vigencia desde el 7 de julio hasta el 20 de julio, ambos inclusive. Modificaría puntualmente la orden foral de la Consejera de Salud del 29 de junio, que está vigente, como saben ustedes, está al día de hoy, desde el 2 de julio hasta el 28 de julio, ambos inclusive, y solo modificaría exclusivamente para limitar el horario máximo de actividad de algunos establecimientos hasta la 1 horas, ¿no? En concreto, el horario de apertura máxima se establecerá a las 01:00 en los establecimientos con licencia de bar especial y café espectáculo, así como las discotecas y salas de fiestas. Es decir, que tendrían el mismo horario estos establecimientos que el que tienen bares, cafeterías y restaurantes. Y la vigencia, como digo, sería 2 semanas, entraría en vigor a las 00:00 horas del 7 de julio y estaría vigente hasta el 20 de julio, ambos inclusive, del 7 al 20 de julio. Muchas gracias. Respondemos a las preguntas que quieran realizarnos. Sí, de las
De las personas de Salou que han dado positivo, ha dicho que hay unas 700. ¿De cuántas personas ha hecho la prueba? ¿Cuántas han dado negativo y cuántas positivo? Y también de esta última jornada de algo más de 500, ¿cuántos corresponden a ese brote de Salou? Bueno, los datos más concretos se darán en la nota de prensa que realizaremos. Sí que he dado en global, porque también ya, como he comentado, el cribado se lleva haciendo desde el viernes a la tarde. Ayer se hicieron también a las 9 de la noche y también durante el día se realizaron en Foren. De los 508 casos que tenemos hoy, pues unos 200, casi 260, más o menos sobre esta cifra. Y la N total pasa del millar. Sí que lo que me parece muy reseñable es la amplia positividad. Es una positividad que ronda casi el 50%, o sea, de los pacientes de las personas que se realiza el cribado, ha habido algunos días del 30%, pero otros del 50%. Eso quiere decir que es una positividad muy alta. Entonces, lo que se está viendo también es si otras personas que se les ha realizado el cribado y son negativos, saben que vamos a repetir en 7 días y habrá que ver si se positivizan o no. Yo aprovechar, aunque creo que ya lo he hecho antes, para elogiar la participación y que la verdad es que los jóvenes están demostrando en eso una responsabilidad e insistir también en las recomendaciones que se dan pues por un lado de seguir viniendo, de seguir testándose, porque hay jóvenes que vienen por otras vías, pues por tren o en otro tipo de vehículos. Vamos a mantener abierta. Hoy está también el cribado en la estación de autobuses y si siguieran viniendo autobuses como los de estos días se mantendría, y si no en Foren también vamos a tener una línea para que jóvenes que vengan pues de Salou o de algún otro destino turístico donde ha habido incidencias altas puedan realizarse también una PCR. Sí, yo quería saber si los casos de esta cepa tienen alguna característica especial, algún síntoma que les haga un poco distinto, un poco como ya tenemos un histórico. No, la verdad es que la gran mayoría de los casos son asintomáticos. Lo que sí que esta definición que he utilizado, que hacen epidemiólogos, de evento supercontagiador, ¿no? Porque realmente la contagiosidad que les estoy contando es muy infrecuente. No habíamos tenido una contagiosidad de este tipo como la que estamos observando. Y está unida a cepa india. Esto no quiere decir que cuando este cuadro del brote de Salou vaya descendiendo, porque bueno, la verdad es que pensamos, si no llegamos a hacer un cribado tan rápido como el que se organizó, pues cuántos jóvenes que no sabían y que no tenían síntomas, que eran positivos, pues podían haber estado contagiando. Probablemente, aunque la cepa india, que ya he comentado, que va cogiendo más terreno, siga, no tiene por qué ser al mismo ritmo. En un evento supercontagiador como este, el ritmo de transmisibilidad y de contagiosidad es mucho mayor. ¿Hasta qué punto va a afectar a la hora de vacunar? Porque estas personas son ahora mismo las que podrían vacunarse, pero habiendo pasado el COVID tienen que esperar, no sé si son 6 meses. ¿Sí? ¿Preocupa esto a Navarra? ¿Cómo va a afectar la vacunación en verano si estas personas no van a poder vacunarse? Pues la verdad es que no, porque lo que nos permite, y de hecho ya estamos haciendo, es seguir avanzando. Saben que abrimos en el grupo de 29 a 18 años y ya hay chavales y chavalas, o sea, ciudadanos y ciudadanas que están cogiendo cita para vacunación. Entonces, en la medida que tengamos disponibilidad de vacunas, como estamos teniendo, y de citas, esto sigue avanzando. De todas maneras, los chavales que tienen, que están ahora positivos de COVID, generan anticuerpos y tienen una inmunización por haber pasado la enfermedad. Y por eso la vacuna se pospone en quien ha pasado y es menor de 65 años durante 6 meses. Mañana es 6 de julio, hay muchísimos almuerzos programados. No sé si los desaconsejan, si han barajado tomar alguna medida para que no se lleven a cabo, porque hay mucha persona asintomática que puede estar mañana contagiando. El año pasado iniciamos muchos brotes a raíz de esto. No sé qué expectativas tienen respecto a mañana o qué aconsejarían.
Bueno, a partir de mañana sí que lo que es previsible y máxime en estas edades jóvenes, lo mismo que decíamos hace una semana en la rueda de prensa, va a haber más interacción social. Esto está previsto. De ahí los consejos que estamos haciendo de seguimiento del aislamiento, de seguimiento de cuarentenas, de si alguien está pendiente del resultado de una prueba que esté en casa. Y luego el reforzar y el pedir pues prudencia y el mantenimiento de las medidas de prevención y de protección. Esto, desde luego, es básico y máxime en esta situación. Las mascarillas, el sentido común, que es lo que realmente estamos apelando. Yo creo que todo el mundo sabe ya cómo se contagia, ¿no? Y entonces, pues este es nuestro llamamiento, ¿no? Además del sentido común, se han planteado otras opciones, como por ejemplo un cierre perimetral de Navarra o algo así, por las fechas de 6 al 14 de julio. No, la realidad es que ese no es el planteamiento, que lo que nosotros vamos monitorizando es, uno, la incidencia global de Navarra. Tenemos también la incidencia, por grupos etarios, y esto es lo que vamos a ir evaluando y a ir monitorizando, pero en este momento la situación como para cierre perimetral que me está comentando no es planteable. Me gustaría saber cuál es el objetivo que persigue un poco el Gobierno con la orden foral que va a mandar a la sala. Es decir, entiendo que toda la hostelería tiene un límite de cierre a la 1 de la madrugada. No sé si creen que así se va a poder atajar la situación actual. ¿Aquí se va a poder? Si se va a poder atajar la situación actual. Bueno, creo que lo ha dicho la consejera. El macrobrote que se ha producido desde las zonas costeras está ligada a una actividad muy concreta de espacios cerrados donde hay una aglomeración de personas y donde se relajan las medidas preventivas y ligado sobre todo a unos espacios de ocio nocturno. Entonces, se trata de atajar esas situaciones de riesgo. Primero, aunque hemos actuado de manera ágil, tratando de hacer un cribado al mayor número de jóvenes y de personas que han estado en esas zonas de riesgo, puede ser que haya personas, por el carácter de asintomáticos, que ya se hayan escapado a ese cribado y, por tanto, queremos evitar esos escenarios de riesgo que se producen, como digo, en esos ámbitos, y a partir de ahí, bueno, se toman estas medidas que siempre, como siempre decimos, tienen que estar motivadas, justificadas y proporcionadas, porque tienen que ser, en su caso, ratificadas, en este caso, por la sala del TSJ. Hay un cambio respecto a otras órdenes forales. Dada la urgencia y la necesidad para que entren en vigor a partir de las 00 horas del día 7 de julio, no podemos remitir a la sala para que sea una autorización previa, sino para que sea una ratificación posterior. Ese es el único cambio. Pero a partir de ahí, como digo, cualquier tipo de medidas que tome el Gobierno tienen que estar motivadas, justificadas y de carácter proporcional. Afortunadamente, y siempre lo digo, un Gobierno no puede tomar decisiones arbitrarias, sino que estén justificadas, ¿no? Y por eso, las razones que ha expresado la consejera es porque tomamos ese tipo de decisiones que creemos que ataja escenarios de riesgo que se pueden producir pues, mayores contagios, ¿no? ¿Y estas medidas podrían revisarse antes del 20 de julio o no creen que vaya a poder mejorarse la situación? Como toda orden foral es susceptible de variar, tal y como hemos demostrado, ya lo dijimos cuando entró en vigor la orden foral del pasado 21 de junio, que tiene la vigencia del 2 de julio hasta el 28 de julio, que puede ser modificada o hacia una mayor flexibilización, un mayor endurecimiento, como ha sido el caso. Por tanto, ese tipo de órdenes forales puede ser revisada en ese sentido que usted señala, viendo la evolución de la situación epidemiológica, como ha dicho la consejera, y también la presión asistencial, y de cara a ver qué nos podemos encontrar durante estos próximos días. Desde luego, el Gobierno de Navarra está monitorizando, estará en actividad permanente para tomar las decisiones que en su caso puedan atajar la situación. En las primeras comunicaciones que realizaron respecto al brote de Salou o respecto a los cribados sobre el brote de Salou, se hablaba también de que estaba en estudio la posibilidad de cribar a personas que llegaran de otros destinos vacacionales. No sé si eso continúa en estudio, porque entiendo que lo mismo que la juventud de ocio en Salou ha podido contagiarse, se ha contagiado en Mallorca, en otros destinos que no voy a poner nombre. No sé si está en estudio esa posibilidad de cribar a navarros que hayan acudido a otros destinos.
Bueno, esto está en estudio por el rastreo tradicional, lo mismo que en el brote de Salou fue rastreo quien comunicó que estábamos teniendo casos positivos de gente joven que había estado en Salou. Pues en este caso pues también seguimos con este rastreo de seguimiento de contactos y no obstante también querría decir que cualquier joven que tuviera pues dudas o síntomas, desde luego lo que se aconseja es contactar con el sistema sanitario para la realización de pruebas, ¿eh? Puede haber también algún otro destino turístico donde ha habido incidencias altas y entonces, bueno, pues lo que se aconseja es a cualquier joven que contacte y para realizar pruebas, por lo que comentaba antes que dejamos una línea para poder ir realizando a jóvenes que vengan de este destino o de otros similares. Hay padres que están acudiendo a Salou a recoger a sus hijos, en muchos casos ya positivos o contactos. ¿En qué situación están estas personas que hacen un viaje de 4 horas en un coche? ¿Son contactos estrechos a pesar de que estén vacunados? ¿Qué pasa con estas personas que se están trasladando para recoger a los hijos? Bueno, allí Rastreo aplica sus protocolos, eso porque no es lo mismo ir a recoger a un hijo que esté positivo, que hay que realizarlo pues con mascarilla, con una serie, en todo caso, de condiciones, aunque antes fueran convivientes, y habrá que aclarar efectivamente la situación de si es contacto estrecho y hay que realizarle entonces pruebas y de ver también la situación vacunal. He de decir que, por lo que nos comentan, en muchos de los casos, padres de chicos de esta edad que vienen y dan positivos tienen las 2 dosis de la vacuna, tienen pauta completa, pero pudiera ocurrir que no, que esto fuera incompleto o que y por esto el mantener medidas es importante y luego el valorar bien la situación como lo hará Rastreo para realizar pruebas. ¿Todavía quedan jóvenes en Salou por venir? Pues una buena pregunta. No sé si quedarán muchos más por venir. Lo que he comentado, y sabemos que llegan autobuses y ese va a ser un indicador, porque los autobuses en los que vienen son autobuses discrecionales, no es el de línea habitual, sino que se han puesto para esto. Podrá quedar algunos, de ahí también el ofrecimiento a que quien venga de Salou se pueda realizar la prueba si ya se quita el cribado de autobuses o porque vengan por otros medios, como estábamos comentando, podrán ir a Foren. No sé si quedarán muchos o no. Hombre, llevamos un número importante de jóvenes cribados y de diagnósticos. Sí, perdón, no me ha quedado clara la pauta. O sea, en personas con pauta completa vacunada, ¿son contactos estrechos si su hijo es positivo? Aunque tengan la pauta completa y hayan venido de viaje o estén conviviendo, ¿sí? Una cosa es que sean contactos estrechos y otra que tengan que guardar cuarentena. Quiero decir, porque pueden ser contacto estrecho, pero si están vacunados, saben que, según la última actualización, en principio, salvo en determinadas circunstancias que son a valorar, no tendrían que guardar cuarentena. Pero si dijeron que tenían que guardar cuarentena si era la cepa india la causante. Por eso he comentado que según qué circunstancias que habrá que valorar con rastreo, porque la mayoría de los que están viniendo son cepa india, pero ya saben que un poco en la primera valoración que se hace con PCR se obtiene información y este es un tema que también se está tratando porque no es lo mismo cuando la cepa india tenía poca implicación a cuando tiene mucha. Esto es un tema que se está valorando con salud pública y en base a estas actualizaciones de la estrategia. O sea, si es con cepa india, sí tienen que guardar cuarentena los vacunados, ¿correcto? Esto es. Hoy por hoy esto está contemplado así. No obstante, mañana hay una reunión también de salud pública y nosotros tenemos también una reunión bilateral y es un tema que yo no lo daría hoy como definitivo porque se está valorando por lo que les comento. No es lo mismo cuando la cepa india estaba con poca implicación y entonces se trataba de frenar más a cuando ya está mucho más extendida. Y luego, relacionado con esto, no sé si se ha detectado ya o se ha detectado un salto exponencial hacia los familiares o todavía es pronto para detectar cuántos de estos jóvenes luego da el salto a sus... Hombre, en este momento la mayoría de los jóvenes están viniendo de días que no han estado con sus familias. Por eso comentaba que en este momento no hay, pero quizás también pueda tener que ver con esto. En este momento no se está detectando lo mismo que, como he resaltado,
tampoco se está detectando un aumento en los hospitalizados ni en UCIs. La situación a nivel hospitalario es estable. En estos días los centros de salud entran en horario especial. No sé si aquí se ha previsto algún cambio y cuál sería, en cualquier caso, el horario que finalmente van a tener. El horario de los centros de salud, salvo el día 7 y sábado y domingo, es el que tienen habitualmente, desde las 8 de la mañana hasta las 3:20. Otra cuestión es la organización, porque hay profesionales que están disfrutando de sus vacaciones, pero el horario de atención es este, como era en años anteriores también. Luego las urgencias, ya saben ustedes que está San Martín y que está también Buzinchuri. Por ejemplo, este fin de semana, además, este fin de semana como todos, se ha difundido el que las personas que tengan síntomas del tipo que sea vayan a estos centros también para la realización de pruebas diagnósticas. Si tienen síntomas respiratorios, como siempre se hace, se les realiza una valoración de antígenos tanto en un centro como en el otro. La plantilla de rastreadores en este momento, ¿cómo está? Porque se habló de que iba a bajar. No sé si se ha con esto contratado a más personas para poder dar salida a tanto cribado. La plantilla de rastreadores en este momento está estable, pero sí que hay una situación, que es que hay profesionales. Háganse cuenta que el día hace una semana justa, creo que fue, hace un lunes, teníamos 30 casos positivos, hoy tenemos 508. Obviamente está habiendo un reajuste, porque estos 2 días sí que ha habido una sobrecarga de trabajo y un tensionamiento del equipo que está llevando a reajustar los profesionales y a tener en cuenta un poco esta ampliación necesaria que se está dando con estos días con los profesionales con los que se ha contado en otras ocasiones. Con todo lo que nos ha explicado, ¿cómo calificarían desde el Gobierno la situación o cuál es el nivel de preocupación, de alarma, de alerta? Bueno, yo creo que el Gobierno lo que tiene es un nivel de precaución y un nivel de preocupación. Un nivel de precaución que traslada a la sociedad por la semana especial que estamos viviendo. Es verdad que, por un lado, pues nos faltan elementos para saber qué impacto va a tener, pues a nivel asistencial, a nivel de UCI. Sabemos, por ejemplo, que en otros países, como en el Reino Unido, la cepa india, no parece que se esté asociando a un mayor impacto, y en estos momentos el impacto en el sistema asistencial es limitado. Pero tenemos que seguirlo muy de cerca, y esto lo que nos va a llevar es ir actuando en consecuencia y tomando, como estamos haciendo en este momento, las medidas que proceda. Es verdad que este virus y esta mutación está demostrando una querencia que hasta ahora no era tal por la gente joven, por la gente de entre 15 y 29 años. Y esto también nos está llevando, sabiendo cómo es este funcionamiento, a tomar estas medidas, que son medidas quirúrgicas y medidas muy selectivas, no son medidas generales, ¿no? Y entonces también, por otro lado, hacer este llamamiento de cautela, de prudencia, de mantener las medidas de protección y prevención, porque, como decíamos hace una semana y la pasada, aquí está el virus, y entonces estamos aquí en este balanceo de mutación y vacunación, acelerando pues lo que les he comentado en la línea que he transmitido. ¿De alguna manera que esta situación de explosión de contagios afecte al resto del verano en Navarra? Me refiero a que se convierta en un destino que quizá pueda entrar en otra fase de riesgo de cara a la evolución de la epidemia, y que eso pues motive que desde otras zonas o otros países se desaconseje venir aquí. Bueno, pues por un lado lo que he hablado de evento supercontagiador con cepa india. Este tipo de eventos supercontagiadores tienen un nivel de transmisión mucho mayor, pero lo que vamos a observar, y de allí el modificar las medidas que iban en la orden foral, que eran favorecedoras de una mayor interacción social y más en interiores o en lugares donde quizás pueda haber más transmisión, pero lo que vamos a ver es si, pasado este incremento tan explosivo que ha tenido este evento supercontagiador, el ritmo cambia. Probablemente el ritmo sea distinto, quizás tengamos una elevación, pero no como la estamos teniendo estos días, que ha sido pues un aumento tan exponencial.
Sí que me llama la atención, hablan de medidas quirúrgicas y a su vez hablan de una situación crítica, delicada, preocupante. Entiendo que es muy difícil trasladar esto al sector, pero también es difícil trasladarlo a la ciudadanía, porque en cierta manera puede parecer una contrariedad. ¿A qué se refiere? Contrariedad, no entendí la pregunta. Hablan de medidas quirúrgicas. La medida que adoptan es adelantar a la 1 el cierre de la hostelería. Es la única medida que han anunciado. Sin embargo, hablan de una situación crítica y preocupante. Yo entiendo que eso puede resultar una contrariedad a ojos de la ciudadanía. Si hablan de que el cóctel de contagio se produce porque hay cepa india, por interiores, por falta de medidas preventivas, entiendo que se produce igualmente a las 12:30 de la noche que a las 3 de la mañana. Es una opinión personal. Yo he dicho antes, y creo que he dicho en otras ruedas de prensa, que nosotros como Gobierno no podemos tomar decisiones arbitrarias. Son decisiones que están sometidas a control judicial porque estamos restringiendo derechos fundamentales. Por tanto, las medidas tienen que ser proporcionadas, necesarias y motivadas. Por tanto, a la hora de motivación, el macrobrote, en este caso, de salud no se ha producido en cualquier circunstancia. Se ha producido en elementos concretos y definidos, ligados al ocio nocturno, en agrupación de personas en interiores, donde se relajaban las medidas preventivas. Por tanto, podemos tomar decisiones y motivar decisiones en base a esas circunstancias. Si aparecieran otra serie de evidencias que nos hicieran tomar decisiones motivadas para atajar, en este caso, problemas de salud pública, las tomaríamos. Pero, como usted comprenderá, estamos sometidos al control judicial, afortunadamente. Afortunadamente. Por tanto, tomamos decisiones en base a aquellas cuestiones que podemos evidenciar. Y es lo que hemos tomado. Hablando de medidas, este verano se propusieron, tanto el Gobierno como la Federación de Municipios, no cometer errores del verano pasado, no lanzar mensajes contradictorios ni confusos a la ciudadanía. Después llega esta nueva orden foral el viernes en la que se habla que se permiten comidas populares, se permiten eventos o festejos taurinos. Luego Salud dice que se permite pero que no son recomendables. No diría que esto sí que es mandar otra vez mensajes contradictorios o confusos y marear un poco a la gente. Bueno, como saben ustedes, la orden foral última de la consejera de Salud lo que hacía era actualizar la normativa COVID a la situación prevista para este mes de julio, que ahora se ha visto modificada por esta circunstancia específica. Lo que hemos hecho es hacer una organización de la normativa anterior, en este caso derogando normativa que estaba vigente, el Decreto Ley Foral 7 y 8/2020 y también el Acuerdo del Gobierno de Navarra 19 de junio de 2020, y a partir de ahí tenemos que poner negro sobre blanco de aquellas actividades que lógicamente exige algún tipo de limitaciones, porque la actividad que no se pone, en este caso, en esa orden foral, se puede ejercer, siempre manteniendo en este caso las limitaciones. En el caso que usted señala, en el caso de los espectáculos taurinos, teníamos que poner negro sobre blanco acerca de si se podían hacer y se podían hacer en qué circunstancias, y lo hemos hecho. En el caso de las comidas populares, lo hemos equiparado a la hostelería, con una organización precisa, con unas personas que asumen ese compromiso, con una limitación, en este caso, de comensales por mesa, en el mismo nivel que está, en este caso, la hostelería. Eso no es ningún llamamiento a fiestas, es regular una actividad que nosotros, como Gobierno, con las entidades locales, respetando su autonomía, lo que hemos dicho es que las actividades no recomendamos que se programen en los días que corresponderían a fiestas. A partir de ahí, lógicamente, entra la autonomía, en este caso, de cada entidad local. Para nada hay un mensaje contradictorio. Otra cosa es que, aunque las cosas se puedan realizar, sea recomendable organizarlas. Pero esto puedo decirlo también en el caso de conciertos, actividades culturales, etcétera. Nosotros no recomendamos, en este caso, programar conciertos ni actividades culturales en los días que corresponderían a fiestas patronales, como de hecho, por ejemplo, lo está haciendo el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Quiere decir eso que estaba haciendo un llamamiento en este caso a que se realicen conciertos o actividades culturales los días de fiestas y perjuicio? No. Por tanto, comparemos situaciones y comparamos una situación con otra. Y, por tanto, tenemos como Gobierno la obligación de regular actividades y concretar aquellas actividades que están limitadas, en este caso, la que ahora he señalado, ¿no? Y entiende que, como nos han trasladado varios ayuntamientos o incluso el presidente de la Federación de Municipios, puedan estar confusos con toda esta información. Bueno, nosotros con los ayuntamientos, saben ustedes que tuvimos una reunión el pasado 24 de abril, llegamos a una reflexión conjunta en el sentido de no organizar este año fiestas patronales, tampoco en lo posible la recomendación de no organizar actividades, conciertos, comidas populares o vaquillas, etcétera, que no sean en días señalados como que hubiesen sido días de fiestas patronales. A partir de ahí
Remitimos en este caso una propuesta de protocolo a la Federación Navarra de Municipios, pero ha sido la propia Federación Navarra de Municipios donde no ha habido el consenso necesario para establecer ese protocolo, en este caso conjunto, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, lógicamente, nosotros hemos comunicado a las entidades locales, pero son las entidades locales las que en este caso pues tienen la libertad para organizar las actividades o no, en función, como digo, de la situación epidemiológica de las distintas órdenes forales que se regulan. Los jóvenes positivos tienen que realizar un aislamiento de 10, 14 días. ¿Exactamente de cuánto? Bueno, desde luego lo que tienen que seguir es todas las indicaciones que les da rastreo, que si ustedes han visto o conocen, son muy precisas respecto al tiempo del aislamiento, a cuándo ya están de alta, cuando lleven tantos días sin síntomas y en todo caso 10. Allí la indicación se la va a hacer rastreo. En este momento son 10 días, los jóvenes positivos. En su día saben que hicimos un protocolo reforzado cuando la cepa india, la variante Delta, estaba iniciando para cortar y atajar. Pero ya con la realidad de crecimiento, esto se ha puesto como el protocolo general que estaba antes, que es de 10 días. Pues muy bien, sí. De acuerdo, pues muchas gracias a todos y todas ustedes. Es que ricasco. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.